¿Sabías que una sola tonelada de mayonesa puede contener cerca de 650 kilos de aceite vegetal? Así es. Y aquí surge una paradoja muy común. Ya sabemos que el aceite y el agua no se mezclan. Pero, ¿cómo logran permanecer unidos dentro de un frasco de Hellmann's, formando una crema firme, brillante y uniforme durante meses? ¿Cómo consigue una fábrica obligar a dos líquidos incompatibles a permanecer juntos sin que el resultado termine convertido en una mezcla aceitosa? Hoy descubrirás cómo ingredientes comunes y una receta aparentemente sencilla se transforman en mayonesa, y lo verás desde el interior de una gigantesca línea de producción industrial. Sean todos bienvenidos al canal Fábricas y Hechos. En el episodio de hoy acompañarás el recorrido de la mayonesa, desde la preparación de los ingredientes hasta el momento en que la crema atraviesa máquinas de alta precisión y llega al envase. Y lo que parece una receta sencilla esconde un proceso en el que la temperatura, la velocidad, la acidez y el orden de mezclado deben trabajar en perfecta sincronía, como las piezas de un reloj suizo. Los ingredientes parecen comunes: aceite vegetal, agua, huevos, vinagre, azúcar y sal. El misterio comienza cuando entran en la línea de producción, porque es ahí donde la ciencia debe impedir que la mezcla se separe. Para formar la mayonesa, el aceite debe fragmentarse en incontables gotas diminutas y dispersarse en la parte acuosa de la mezcla. Estas gotas intentarían volver a unirse, como sucede cuando el aceite sube a la superficie de un vaso con agua. La industria debe evitar esa separación mientras controla la velocidad, la temperatura, las proporciones y el orden de incorporación. Es en ese momento cuando la fábrica deja de parecer una cocina a gran escala. Tanques, bombas, mezcladores e instrumentos de medición trabajan en secuencia para crear una emulsión estable. Una pequeña variación en el flujo del aceite o en la forma de mezclar puede alterar la viscosidad, comprometer la estabilidad y hacer que el lote pierda el estándar esperado. Por eso, cada etapa debe ser precisa, controlada y reproducible. Y si viste nuestro último episodio sobre el ketchup, ya sabes que el desafío del proceso era transformar el tomate en una salsa espesa y uniforme. Aquí el problema es todavía más sorprendente: mantener el aceite suspendido en agua como si ambos hubieran sido creados para permanecer juntos. Y aprovecha este momento para comprobar si ya estás suscrito a Fábricas y Hechos, porque ahora descubrirás qué ingrediente sostiene realmente esta estructura: el huevo, el vinagre o la fuerza de las máquinas. La respuesta comienza con la selección de las materias primas, porque antes de mezclar cualquier cosa, la fábrica debe asegurarse de que cada componente entre al proceso en las condiciones exactas. Antes de que una sola gota de aceite llegue al mezclador, la fábrica debe resolver un problema invisible. Ingredientes que parecen iguales pueden comportarse de maneras diferentes. Un lote de aceite fuera de especificación, una base acuosa con una acidez incorrecta o un ingrediente a la temperatura equivocada pueden alterar miles de frascos. Por eso, la mayonesa industrial comienza mucho antes de la mezcla. Comienza con la aprobación de las materias primas. Aceite vegetal, agua, huevos, vinagre, azúcar y sal forman la base de gran parte de las mayonesas producidas a escala industrial. La lista parece sencilla, pero cada ingrediente cumple una función precisa. El aceite construye la mayor parte de la textura cremosa. El agua forma la fase en la que se distribuyen los componentes solubles. Los huevos ayudan a mantener unidos el aceite y el agua. El vinagre aporta acidez, mientras que el azúcar y la sal equilibran el sabor final. Cuando llegan a la planta de producción, estos ingredientes no pasan directamente al tanque principal. Primero se verifica su identificación, transporte, integridad y las especificaciones de cada lote. Se pueden tomar muestras para comprobar la apariencia, el olor, la acidez, la concentración y el comportamiento físico. Una vez que se combinan toneladas de ingredientes, corregir una desviación se vuelve mucho más difícil.
La fábrica busca detectar cualquier problema mientras todavía cabe en un pequeño recipiente de laboratorio. El aceite debe protegerse del calor excesivo, de la luz y del contacto innecesario con el aire, factores capaces de alterar su aroma, sabor y estabilidad. Antes de utilizarse, puede pasar por un proceso de filtrado y recorrer tuberías cerradas hasta el sistema de dosificación. Los medidores controlan cuánto aceite entra al proceso, porque una pequeña diferencia en la proporción cambia la consistencia de la mayonesa. Es como construir una pared con miles de ladrillos microscópicos. Demasiado aceite, muy poco aceite o ladrillos mal distribuidos cambian toda la estructura. Mientras tanto, la parte compuesta por agua, vinagre, sal, azúcar y otros componentes solubles se prepara por separado. El objetivo es disolver y distribuir todo de manera uniforme antes de que se encuentre con el aceite. La temperatura debe mantenerse dentro del rango definido para la formulación, porque influye en la viscosidad y en el comportamiento de la futura emulsión. Los sensores monitorean esta base, mientras los agitadores mantienen el líquido en movimiento hasta que está listo para avanzar. Los huevos requieren una atención especial. En la mayonesa, los componentes presentes principalmente en la yema funcionan como un puente microscópico entre el agua y el aceite. Esta materia prima también debe cumplir estrictos controles de seguridad y calidad. Los ingredientes líquidos tratados y estandarizados facilitan la dosificación y reducen las variaciones entre un lote y otro. El huevo no se incorpora únicamente para aportar color o sabor, participa directamente en la arquitectura de la salsa. Y aquí aparece un detalle sorprendente. Antes de que la mayonesa se vuelva espesa, casi todo lo que hay dentro del tanque todavía parece líquido. La consistencia surge cuando el aceite se divide en gotas tan pequeñas y numerosas que comienzan a ocupar el espacio entre unas y otras. Esto solo funciona cuando la base se ha preparado correctamente. De lo contrario, el mezclador puede girar con toda su fuerza y aún así producir una mezcla inestable. Con las materias primas aprobadas, dosificadas y colocadas en sus respectivos tanques, la fábrica llega al momento decisivo. Las válvulas se abren, las bombas comienzan a trabajar y el aceite avanza en un flujo controlado para encontrarse con la fase acuosa. Y ahora veremos cómo esta corriente se fragmenta en millones de gotas y cómo un conjunto de líquidos se transforma en la mayonesa cremosa que todos reconocemos. Es en esta etapa donde un error de apenas unos segundos puede comprometer el lote completo. Ahora comienza el corazón del proceso de fabricación. La base acuosa ya está lista. El aceite fue medido y las líneas están preparadas. Aún así, nada garantiza que la mezcla salga bien. El desafío consiste en transformar una corriente de aceite en gotas diminutas y mantenerlas separadas dentro del agua. Para entender lo que ocurre, imagina una multitud intentando cruzar una puerta estrecha al mismo tiempo. El mezclador de alta intensidad obliga al aceite a pasar por una zona de fuerte turbulencia, donde la corriente se fragmenta una y otra vez hasta dividirse en partículas cada vez más pequeñas. En muchos sistemas industriales, esta acción ocurre entre las partes móviles y fijas del equipo, como en un conjunto de rotor y estator. El rotor gira a gran velocidad, atrae la mezcla hacia el cabezal de trabajo y la expulsa por pequeñas aberturas. Cada paso aplica una nueva dosis de cizallamiento. Cizallamiento es el nombre de la fuerza que hace que las capas del líquido se deslicen unas sobre otras a distintas velocidades. En la práctica, es como desgarrar la corriente de aceite hasta que pierde su forma original. Cuanto más eficiente sea esta fragmentación, más fina y uniforme tenderá a ser la emulsión. Pero reducir el tamaño de las gotas resuelve solo la mitad del problema. En cuanto se forman, intentan volver a encontrarse. Si dos gotas se unen, forman una más grande. Si esto continúa, el aceite puede comenzar a separarse. Es justo en ese instante cuando entran en acción los componentes del huevo. Las moléculas presentes en la yema se acomodan en la frontera entre el agua y el aceite. Una parte interactúa mejor con la fase acuosa, mientras que la otra se asocia con la grasa. Esta disposición crea una película alrededor de las gotas y dificulta que vuelvan a unirse. El resultado no aparece de inmediato. El aceite suele incorporarse de forma controlada mientras la mezcla circula por el sistema.
Si el flujo supera la capacidad de dispersión, aparecen zonas con exceso de aceite. Si avanza demasiado lento, el proceso pierde eficiencia y puede alterar el estándar previsto. A medida que más gotas ocupan el tanque, el líquido encuentra menos espacio para moverse. La mezcla comienza a resistirse al flujo, gana cuerpo y pasa de una consistencia líquida a una textura cremosa. El espesamiento, por lo tanto, nace de la propia organización microscópica de la emulsión. Por eso la mayonesa parece firme dentro del frasco, pero se extiende cuando una cuchara ejerce presión sobre ella. Bajo esa fuerza, su estructura cede y fluye. Cuando el movimiento se detiene, recupera parte de su resistencia. Esta característica facilita el envasado, el transporte y la experiencia del consumidor. La temperatura también debe vigilarse, porque afecta la viscosidad de los ingredientes y el comportamiento de las proteínas. El propio trabajo mecánico puede generar calor. Los sensores ayudan a mantener el proceso dentro del rango establecido, mientras el sistema ajusta la circulación, el tiempo y la intensidad de mezclado. Otro enemigo es el aire. Las burbujas pueden alterar la apariencia, interferir en la medición del volumen y favorecer defectos de textura. Por eso, algunas líneas trabajan con equipos cerrados y condiciones que reducen la incorporación de aire durante la emulsificación. En instalaciones de gran escala, la mezcla puede circular por un equipo en línea y regresar al tanque hasta alcanzar el estándar deseado. En otras configuraciones, la emulsificación ocurre dentro del propio recipiente. La elección depende del volumen, de la formulación y de la textura que se busca obtener. Mientras el proceso avanza, pueden analizarse pequeñas muestras para verificar la viscosidad, la estabilidad, la apariencia y la acidez. La fábrica no espera a que el frasco llegue al mercado para descubrir una desviación. El lote debe demostrar que su estructura es correcta antes de pasar a la siguiente fase. Uno de los detalles más impresionantes es que dos mayonesas con ingredientes similares pueden presentar texturas diferentes debido al tamaño y a la distribución de las gotas. La fórmula es importante, pero la manera en que la máquina aplica energía a la mezcla también determina el resultado que percibimos al usar la cuchara. Cuando la emulsión alcanza la consistencia esperada, ya se parece al producto final, pero todavía no está lista para llegar a los estantes. Ahora será necesario confirmar que cada lote resistirá el envasado, el transporte y el tiempo de almacenamiento sin perder textura, sabor ni seguridad. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Imaginabas que la cremosidad de la mayonesa dependía de controlar gotas invisibles? Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora, y dinos también desde qué ciudad o estado estás viendo Fábricas y Hechos. Ahora la mayonesa enfrentará una serie de pruebas e inspecciones. Después pasará a máquinas que llenan, cierran y etiquetan millones de envases, con gran precisión. Es en esta etapa cuando los sensores deben detectar defectos que el ojo humano quizá no alcanzaría a percibir. Cuando la emulsión sale del mezclador, ya tiene color y cremosidad, pero todavía no se ha ganado el derecho de entrar al frasco. Primero, el lote debe demostrar que mantiene el mismo estándar de principio a fin. Es aquí donde la fábrica busca fallas invisibles antes de que se conviertan en miles de envases rechazados. Una muestra pasa por análisis de apariencia, aroma, sabor, acidez y textura. El objetivo no es descubrir si la mayonesa está solamente buena, debe coincidir con el estándar definido, porque una pequeña diferencia puede notarse cuando el consumidor abre el frasco. La textura puede medirse con equipos que evalúan cuánto se resiste la mayonesa al movimiento. Si está demasiado líquida, puede escurrirse y parecer separada. Si está demasiado firme, dificulta el bombeo y el llenado. El punto correcto debe funcionar tanto en la cuchara como en las máquinas. La acidez también se verifica, porque influye en el sabor y en el comportamiento del producto. El resultado debe mantenerse dentro del rango previsto por la formulación. Las muestras tomadas en distintos momentos ayudan a revelar cambios durante la producción. Otra prueba observa si la emulsión presenta señales de separación. La superficie no puede liberar aceite,
formar bolsas de líquido ni desarrollar una apariencia irregular. En el laboratorio, el producto puede someterse a condiciones que aceleran la aparición de fallas y ayudan a prever su comportamiento durante el almacenamiento. Cuando el lote es aprobado, la mayonesa avanza por tuberías cerradas hasta el área de envasado. Bombas diseñadas para productos viscosos impulsan la crema sin comprometer su estructura. El flujo debe ser continuo, porque los impulsos fuertes o la entrada de aire pueden alterar la dosificación y afectar la textura. Los frascos o recipientes entran en la línea y pasan por una inspección. Los envases deformados, sucios o fuera de posición deben retirarse. Guías y sensores mantienen cada unidad alineada, formando una secuencia que parece un ejército de recipientes avanzando bajo una misma orden. En el punto de llenado, las boquillas dosificadoras se colocan sobre los envases. La máquina libera una cantidad definida de mayonesa y corta el flujo en el instante calculado. Según el diseño, la dosis puede controlarse por volumen, peso o mediante el movimiento preciso de pistones y bombas. La viscosidad convierte este momento en todo un desafío. La mayonesa no puede salpicar como el agua ni dejar hilos que ensucien el borde del frasco. La forma de la boquilla, la velocidad de llenado y el corte del flujo deben trabajar en conjunto para entregar una dosis limpia y uniforme. Si el borde queda sucio, el sellado puede verse comprometido. Inmediatamente después, las tapas son alimentadas, orientadas y colocadas sobre los recipientes. Los sistemas de ajuste aplican una fuerza controlada para cerrar sin deformar el envase ni dejar pasar aire. En algunos formatos, un sello interno crea una barrera adicional. Los sensores pueden confirmar la presencia de la tapa, mientras las cámaras buscan piezas torcidas, ausentes o mal colocadas. Una falla mínima en este punto puede inutilizar todo el trabajo realizado desde la preparación de los ingredientes. Después llega la verificación del peso. Una báscula dinámica puede revisar cada envase mientras continúa en movimiento. Las unidades que quedan por debajo o por encima del rango establecido se desvían automáticamente, lo que permite detectar errores de dosificación sin abrir frascos ni detener toda la línea. Las etiquetas se colocan y las impresoras marcan el lote y la fecha de caducidad. Estos códigos funcionan como el documento de identidad del producto. Los sistemas de inspección todavía pueden detectar irregularidades antes de que los envases sean agrupados y enviados al encajonado. Los frascos aprobados entran en cajas y se organizan sobre tarimas. Robots o equipos automáticos repiten movimientos pesados con gran regularidad. Capa tras capa, los envases forman bloques estables, protegidos y listos para dirigirse al almacén. En ese momento, la mayonesa deja de ser una emulsión dentro de un tanque y se convierte en un producto cerrado, identificado y rastreable. Lo más curioso es descubrir cómo atraviesa los centros de distribución, qué mitos rodean su conservación y por qué un solo frasco necesita tanta ingeniería antes de llegar a tu mesa. Después de ser colocada en cajas, la mayonesa continúa hacia el almacén y los centros de distribución. Incluso fuera de la fábrica, el control continúa. Las cajas deben permanecer protegidas del calor excesivo, la humedad y los impactos, mientras el código de lote permite rastrear cada unidad. Durante el transporte, el objetivo es proteger el envase y mantener el producto en las condiciones previstas. Las tarimas se organizan para evitar aplastamientos, caídas y deformaciones. Cuando llegan a los supermercados, los frascos entran en una cadena que debe conservar el estándar construido dentro del tanque. Y es después de que el frasco sale de la fábrica cuando comienzan los grandes mitos sobre la mayonesa. El primero aparece en las ensaladas. Muchas personas culpan a la salsa por cualquier intoxicación, pero su acidez y los huevos tratados hacen que la mayonesa sea menos favorable para diversos microorganismos de lo que parece. Este control ayuda a explicar su duración. La estabilidad no depende únicamente de los conservadores. Surge de la combinación entre acidez, higiene, huevos pasteurizados, tamaño de las gotas y un envase bien sellado. Una vez abierto, el producto debe conservarse siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Su apariencia revela otro secreto. El color claro no tiene que provenir de la leche ni de la crema.
Cuando el aceite se fragmenta en gotas microscópicas, estas dispersan la luz y hacen que la emulsión parezca más blanca. Incluso el tono revela cómo trabajó la máquina. Esta estructura también explica por qué conserva las marcas de la cuchara, pero fluye cuando recibe presión. Eso permite bombear el producto por tuberías, llenar los frascos con precisión y hacer que permanezca firme dentro de un sándwich. Y así llegamos al detalle más extraño. Lo que parece una crema continua es en realidad una multitud de gotas de aceite impedidas de volver a encontrarse. Cada cucharada existe porque la fábrica controla una separación que la naturaleza intenta provocar todo el tiempo. Ahora cuéntame en los comentarios qué descubrimiento cambió tu forma de ver la mayonesa. Y para seguir conociendo procesos que casi nadie imagina, suscríbete a Fábricas y Hechos y activa la campanita, porque el próximo alimento cotidiano podría esconder una ingeniería todavía más sorprendente. Y si crees que ya lo viste todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro episodio anterior. Ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y acompáñame a descubrir otro secreto oculto aquí, en Fábricas y Hechos. Un fuerte abrazo. Te espero allá.